Pues las que le estaba preguntando ayer, ¿cuándo era? ¿El domingo? ¿Cuándo era? ¿Sí le trajo agüita? ¿La muchacha? No. Que la canijo, ahorita va a venir, yo creo. No, está bien. A ver, eche sus preguntas. Vamos a empezar una por una. Bueno, ¿quién dijo que la Biblia era inspirada por Dios? Ok. ¿Quién dijo y quién hizo pues todos los libros que tenemos ahí? Buena pregunta, ok. Déjame, me traigo más otras cositas que necesito. Ok. Ese me está llevando. Esa es la Biblia que uso para estudiar. Ok, Señor. Abre su Biblia y vamos a ver lo que me acaba de preguntar ahorita. Pedro. Ok, I'm sorry, no espero. Es segundo de Timoteo. En la página 1510. La página 1510 y va a ser segunda de Timoteo. Timoteo, capítulo 3, verso 15 al 17. Ahí estamos. ¿Qué dice? En la página misma 1510. 1510. Capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 15 al 17. ¿Te gustaría leerlos? ¿You want water also? No, está bien. ¿Cafecito? No, yo no tomo café. No, gracias. ¿Una sola? No. ¿No? No, está bien. Estoy bien. Ok. A ver si calculas. Ok, señor. Vamos, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso del 15 al 17. ¿Qué dice, señor? En el norte de tu niñez conoce las sagradas escrituras, ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Todos los textos de la escritura son inspirados por Dios y son útiles para enseñar, para rebatir, para corregir, para guiar en el bien. La escritura hace perfecto al hombre. ¿Va? De Dios, al hombre de Dios, lo deja para cualquier buen trabajo. Yes. Por eso cuando venimos a ver el testimonio de la Biblia, aquí claramente dice toda la escritura es inspirada por el Espíritu de Dios. Pero la escritura, ¿sabes? Son la Biblia. Pero tenemos que entender, solo hay un propósito de estudiar la Biblia. Acordando el testimonio de Cristo. Pero la gente hoy en día estudia la Biblia con diferentes propósitos. Pero si nosotros queremos seguir el ejemplo de Cristo, tenemos que saber cuál es el propósito de que estudiemos la Biblia. Porque la Biblia, si me entiendes, se puede usar por muchas cosas diferentes. La gente usa la Biblia con muchas intenciones, por ejemplo, de hacerse famoso, de tener conocimiento, de hacerse rico, si me entiendes, de sentirse bien, pero eso no es el objetivo, que nosotros deberíamos estudiar la Biblia. Tenemos que entender cuál es el propósito que yo tengo que estudiar la Biblia. Porque la Biblia es inspirada por Dios. ¿Sí me entiende? Y la Biblia dice que es para enseñarnos. ¿Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Los dos. Biblia cuando dice... Espérame, discúlpame ahí. Le voy a explicar qué significa Biblia. Biblia viene del concepto biblioteca. ¿Sí me entiendes? Sabemos, antes no estaba escrita la Biblia así. Estaba escrita por libros nomás. Eran pergaminos. ¿Sí me entiende? Era el pergamino de cada libro era un pergamino. Pero después de cierto tiempo, como en el año 1560,
pusieron la Biblia junta, un libro común como este. Pero antes la Biblia no estaba escrita así. Aquí adentro, ¿sí me entiende? Aquí adentro son 66 libros. Son 66 libros que testifican de Dios, perdón. Tengo mucha tos. Sí. ¿Sí me entiende? Por eso la Biblia, cada libro, el libro de Juan, el libro de esto, antes no estaba así. Simplemente que con el paso del tiempo, como se va cambiando todo, la pusieron junta. ¿Sabe ¿Quién cómo? fue ese de la idea? Un señor que la puso. ¿Sabe cómo? Sí. ¿Cómo se llama él? Usted puede investigarlo en el internet. No, pero usted no sabe, pues. Eso no me da la salvación. ¿Sí me entiende? Por eso, Por eso le preguntaba yo. Ese es el punto, señor Eliseo. Tenemos que entender cuál es el propósito de estudiar la Biblia. ¿Verdad? Si usted viene con la intención de obtener conocimiento, desde ahorita les digo, está equivocado el lugar. Pero si usted sabe, si quiere, ¿sí me entiendes? Bueno, entonces no va a responder mis preguntas, pues. O no, que decía que a través de las escrituras me iba a responder las preguntas. O la Biblia, ¿sí me entiende? Le puedo decir quién escribió la Biblia. ¿Sí me entiende? Yo no le puedo dar, si usted quiere saber conocimiento como de historia, puede buscarlo por sus propios, por usted. ¿Sabe cómo? Le voy a enseñar otro verso, ¿ok? Yo le voy a enseñar el testimonio de Cristo porque es el que nosotros tenemos. Por ejemplo, usted me dijo, ¿por qué dice usted que toda la escritura ya se lo enseñé? sí, ahorita yo le digo, vamos para atrás. ¿Era el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento que estaba escrito? Todo. ¿Todo? Todo. ¿Sí me entiende? Sí, de eso es lo que está hablando Timoteo ahí, tanto del Antiguo como del Nuevo. Yes. Le voy a explicar un poquito, ¿ok? Ok. El Antiguo Testamento, ¿sí me entiende? Lo que es el Antiguo Testamento es conocido como una sombra. Sombra, ¿sí me entiende? Otras palabras como la ley. Y esto es nada más, ¿sí me entiende? Testimonio como profecía. ¿Verdad? Todo esto, ¿verdad? Que está en el Antiguo Testamento, viene a cumplirse en el Nuevo Testamento. Como que viene siendo la realidad. ¿Sí me entiende? Y esta profecía viene a tener cumplimiento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento testifican de Dios. Pero para que podamos conocer a Dios, que es, en otras palabras, que es la Biblia, Dios lo escribió por medio de profecías y cumplimientos. Como una sombra que viene siendo la ley, pero eso no nos da, ¿saben? La Biblia no se puede entender nada más el Antiguo Testamento, o no más se puede entender el Nuevo Testamento. Es profecía y cumplimiento. ¿Cómo lo podemos ver? Por medio de Cristo Jesús. Ok, entonces el libro de Timoteo ya era considerado como palabra de Dios en ese tiempo. ¿En qué tiempo estamos hablando ahí? ¿En el libro de Timoteo? Ajá. Cuando Timoteo lo escribió, eso fue en el Nuevo Testamento. ¿Cómo en qué tiempo estamos hablando ahí? En el Nuevo ¿Con qué Testamento. año? ¿Cómo en qué año estamos hablando ahí de Timoteo? Como en el 1400... 1400. Ajá. Ok. Entonces Timoteo vivió en el año 1400. Yo había escuchado que la carta de Timoteo la escribió Pablo, ¿no? ¿O no es así? Y Pablo entonces vivió en el año 1400. ¿Sí? Bueno. Ok. Sigan. Voy a enseñar el verso, ¿ok? Ok. Vamos al libro de Juan. San Juan. Capítulo 5. San Juan capítulo 5, verso 39 y 40. ¿Ok? Simple. ¿Ok? Ok. ¿Voy a leer, por favor? Ok. 39 dijo. Sí, 39 y 40. Bueno, dice, ustedes escudriñan las escrituras
Escrituras porque piensa encontrar en ellas la vida eterna. Las Escrituras hablan en mi favor. No obstante, ustedes no quieren venir a mí, con lo cual tendrían vida. Yo no hago cosas del Ahí está bien. favor. Dije 39 y 40 nomás. Bueno, Este es testimonio directamente de Jesús. Jesús le está hablando ¿qué? A la gente que estudia la Biblia. ajá. Por eso yo quiero saber cuál es su intención de estudiar la Biblia. A través del testimonio de Cristo, no mi testimonio. Porque yo lo único que le puedo enseñar por medio de la Biblia es el testimonio de Cristo. ¿Ok? Por eso, entre la gente que estudia la Biblia, tenemos que entender, ¿sabe cuál es el propósito? Si su propósito es el que dijo Cristo, vamos a estudiar la Biblia. O sea, Si su propósito es diferente al que dijo Cristo, se concluyó todo. O sea que para alcanzar la salvación necesito conocer la Biblia. ¿Yo dije eso? Esa es mi pregunta. Vamos a ver. ¿Ok? Vamos a ver. Primero vamos a ver cuál es su intención. Primero vamos a ver cuál es su intención de usted de estudiar la Biblia. ¿Cuál es su intención de usted de estudiar la Biblia? El único testimonio que yo le puedo dar a usted es el de Cristo. Es el único testimonio. Si usted quiere encontrar otro testimonio usando la Biblia, no es la mente de Dios esa. ¿Sí me entiende? Por eso entre la gente que estudia la Biblia, hay mucha gente con diferentes propósitos y diferentes intenciones. ¿Cuál es la suya? Tenemos que ver por medio del testimonio de Cristo. Si su intención es que va mechando con la de Cristo, seguimos estudiando. Si su intención es diferente, acorde al testimonio de Cristo, aquí acabó todo. Porque Dios está hablando de la gente que estudia la Biblia. Mucha gente estudia la Biblia, pero con diferentes propósitos. ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su propósito? Es lo que tenemos que ver. Si su propósito de estudiar la Biblia es lo que Jesús dice, vamos a seguir. Si su propósito para estudiar la Biblia es diferente a lo que Jesús dice, aquí concluimos. ¿Ok? Jesús dijo, ustedes, gente, estudian la Biblia, pero tenemos que entender cuál es nuestra intención, cuál es nuestro propósito. Cuando nos ponemos a pensar, ¿sí me entienden? Toda la gente, cualquier actividad que hace, tiene un propósito. Porque si no hay propósito, no hay éxito. De la misma manera, cuando venimos a estudiar la Biblia, tenemos que entender cuál es mi propósito de yo estudiar la Biblia para poder alcanzar que mi meta, el éxito. Si no, no vamos a hacer perder el tiempo, no vamos a perder el tiempo. ¿Entienden? Por eso Jesús dijo aquí, dijo, ustedes estudien con diligencia las Escrituras. ¿Por qué? Usted estudia la Biblia diligentemente, porque ya la ve ahorita, está toda rayada, ya se pregunta así. No cualquier persona hace, lo estudia diligentemente. ¿Por qué lo estudia diligentemente? Bueno, primero es que para conocer o para que yo entienda las Sagradas Escrituras o pueda conocer un poco más, necesito irme al origen, ¿no? Jesús dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Así Jesús dijo, ustedes estudian las Escrituras, ¿por qué? Porque Tenemos en que ver ella por qué. piensan encontrar, Ajá. porque en ella empiezan a encontrar la salvación. ¿Qué tal usted? Dice, pero ¿Qué tal? Ahí, vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí. ustedes no quieren venir a mí. Vamos a parar ahí. Jesús le dijo a la gente que estudia la Biblia que el propósito de estudiar la Biblia es porque piensan que van a encontrar ¿qué? La vida eterna. ¿Qué tal usted? Sí, pero a lo que se refiere Jesús no se refiere ni a Juan, no se refiere ni a Mateo, A la se Biblia. refiere al Antiguo Testamento, ¿no? A la Biblia. Dijo Biblia. Escrituras. Sí, pero Antiguo Él no dijo, Testamento. él hubiera dicho Antiguo Testamento. Él no dijo Antiguo Testamento. Porque todavía no estaba escrito. Él no sí. dijo Antiguo Testamento. Él dijo Escrituras. A ver, ya me confundí ahí. Por eso tenemos que entender. Sí, ya me confundí ahí. Señor Eliseo, tenemos que Sí. entender cuál es su intención. Porque aquí no estamos para perder tiempo y ni para debatir. La función Pero de la mi- iglesia. Pero si usted dice cuáles son sus preguntas, yo le estoy haciendo las preguntas que yo creo conveniente para poder entender las Por eso, Sagradas sus Escrituras. preguntas tienen que ser basadas en el propósito. Por eso, ¿Cuál es su propósito? esto es lo que le decía. Al tiempo de Jesús, o lo Mi que está pregunta es, hablando no me ha él, contestado mi pregunta. No le puedo contestar si no me ha contestado. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su intención de estudiar la Biblia? por eso lo que le digo, conocer cuál es el origen, si realmente es palabra de Dios o quién dijo que era palabra de Dios, para poder
pues tener una base sólida. ¿En qué? ¿Mm? Si realmente vienen de Jesús o no vienen de Jesús, y quién ¿Para le qué? está dando. ¿Cuál es el beneficio si vienen de Jesús o no vienen de Jesús? ¿Cuál es su beneficio? Por eso, porque yo quiero saber si vienen o no vienen, porque hoy en día Okay. me han salido diferentes grupos. Entonces, lo que ahorita estoy entendiendo, usted nomás está investigando. Está investigando si la Biblia es verdadera o es falsa. Porque hoy en día... ¿Es su intención esa? Porque si esa es su intención, yo le puedo probar. Ajá. Sí, me entiende por eso. Pero cuando yo digo, yo nomás quiero guardar el testimonio de Cristo. Entonces, su intención es diferente. Su propósito es diferente. Su propósito es investigar si la Biblia es verdadera o es falsa. Ese es su propósito. ¿Y quién la hizo? Entonces ahí estamos completamente en páginas diferentes. Okay. Porque su propósito es de ver a la Biblia, es palabra de Dios. Si me entiende, por eso se pregunta cuándo fue escrita, quién la escribió, dónde la escribieron. ¿Sí me entiende? Sí, para saber si realmente o quién dijo. Pero, señor Eliseo, la pregunta es, ¿cuál es el beneficio para usted? Que diga, después de que yo investigue que la Biblia es verdadera, yo quiero alcanzar esto. Entonces nosotros tenemos que poner nuestro propósito. Nuestra meta. ¿Cuál es mi meta? Al investigar que la Biblia es verdadera, que la Biblia es palabra de Dios. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es su intención? Si yo descubro totalmente quién tiene la razón hoy en día, con muchísimos grupos, y realmente descubro la razón, entonces mi segunda meta es unirme a ese grupo si realmente dice que viene de Cristo o no viene de Cristo. ¿A qué se va a unir el grupo? ¿A qué se va a unir el grupo? El grupo no le va a dar plata. Entonces, ¿para qué nos reunimos? Sí, lo que la Biblia dice, léalo otra vez. Léalo otra vez. Entonces, ¿para qué nos reunimos? Léalo otra vez. La gente que se reúne aquí tiene diferente propósito, diferente mente. Pues por eso, si esa es la finalidad, ¿no? Lea otra vez. Si esa es la finalidad de las Sagradas Escrituras. Lea otra vez. Bueno, 39. Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan encontrar en ella la vida eterna. Las Escrituras hablan en mi favor. No obstante, ustedes no quieren venir a mí, con lo cual tendrán vida. Por eso yo le digo, ¿sí me entiende? Mi intención, acordando el testimonio de Cristo, yo estoy en el grupo de la gente que estudia la Biblia, ¿sí me entiende? Para conocer a quién, a Cristo. Y Cristo a mí me va a ofrecer la vida eterna. Esa es mi meta. Ese es mi propósito. Entonces no sirven los grupos, pues no, para pocas palabras. Usted piensa, ¿cómo? O sea, explíqueme, hágame entender eso cuando dice no sirven los grupos. Pues sí, usted lo que me está diciendo es que dice, pues el grupo no sirve, pues no le beneficia en nada, ¿no? Pues eso es lo que dijo usted. No entiendo. No entiendo. ¿Qué es lo que me... Hágame entender más. Por eso le decía, que como hoy en día hay muchísima interpretación de las Sagradas Escrituras, usted me interpreta esto a lo que le da a entender, ¿Es lo que la Biblia dice? Otro me interpreta a lo que le da a entender, ¿no? Es lo que la Biblia dice. Y Yo no le estoy diciendo absolutamente otra cosa que no está en la Biblia. Nomás estamos viendo lo que ahí esos dos versos dicen. Entonces, por eso le preguntaba, entonces, ¿quién me garantiza que esto es palabra de Dios? ¿O quién dijo que es palabra de Dios para poder creerle? Ya le enseñé, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero también en ese tiempo, cuando se escribe esto, ¿ya estaba escrito el Nuevo Testamento o no? Póngase a pensar, ¿cómo fue que el apóstol Pablo pudo testificar, diciendo él que toda la Escritura estaba inspirada por Dios? ¿Cómo fue que él lo escribió? Yo lo que pienso y creo que era únicamente el Antiguo Testamento. ¿Y por qué está escrito en el Nuevo Testamento? Porque San Pablo, según lo que tengo entendido, pues era un maestro de la ley, ¿cierto, no? Si no fuera verdad, el Nuevo Testamento no hubiera existido. ¿Sí me entiende? El Nuevo Testamento no hubiera existido y solo en el Antiguo Testamento Dios nos hubiera dicho eso. Pero cuando dice toda Escritura está inspirada por Dios, está en el Nuevo Testamento. Sí, pero yo lo que veo ahí es que está hablando únicamente del Antiguo Testamento y no está hablando del Nuevo Testamento, porque... Pero él dijo toda Escritura. Sí, por eso toda la Escritura que está del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es parte de la Escritura.
Por eso, Como por le eso le expliqué quería ahorita, preguntar. como por le eso expliqué ahorita en la Biblia. Ajá, por eso le preguntaba. Eliseo, Ajá. como le dije ahorita, la Biblia es escrita por medio de profecías. ¿Sí me entiende? Toda profecía tiene que tener su cumplimiento. Pues en ese tiempo, cuando el apóstol Pablo dijo, ¿sí me entiende? Él estaba refiriendo que Tanto al Antiguo como al Nuevo. profecía. ¿Sí me entiende? Que estaba en el Antiguo Testamento, pero el cumplimiento lo venimos a encontrar en el Nuevo Testamento. Por eso, juntos. El Antiguo Testamento no puede estar separado del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no puede estar separado del Antiguo Testamento. Es una sola organización. Para poder conocer a quién. A Cristo. Y Él nos va a dar a nosotros la vida eterna. Si nosotros nos queremos separar, no vamos a poder entender la Biblia. Por eso a eso se refería. ¿Me entiendes? No le entiendo por qué. ¿Sí sabe qué es una profecía? No tengo mucha la Le idea. voy a enseñar una, ¿ok? Ok. Le voy a enseñar que es una profecía para entender de lo que estamos hablando. Ok. Vamos a ir al libro de Isaías. ¿Ok? Bueno. Isaías. Capítulo... Isaías, capítulo 7. Esta es una profecía, ¿ok? Que está escrita en el Antiguo Testamento. Pero para poder entender qué es profecía, tenemos que ver el cumplimiento. ¿Ok? Vamos a ver. A Isaías, capítulo 7, vamos a leer el verso 14. Vamos a leer el 13 y 14. 13 y 14. ¿Qué dice? Entonces Isaías dijo, oigan, herederos de David. ¿Sí sabe quién era Isaías? Pues no lo conocí, pero dicen que es un profeta. Ok. No. Ok. No les basta molestar a todos. ¿Es tu papá? Sí. Oh, sorry for you. No, sorry. He's a good dad. But spiritually, Spiritually too. let's see. Mhm. He will be right now. See. Okay. Okay. Lo siento porque es mi hija. Vamos a ver, dice la Biblia. Okay. Ok. Sigue leyendo, okay. ¿No les basta molestar a todos que también tienen a mi Dios? Verso 13. Y vamos a leer 13 y 14. El Señor pues le dará esta señal. La Virgen está embarazada y dará a luz un varón a quien le pondrán por nombre Emmanuel. Es una profecía. Está escrita en el libro de Isaías. ¿Sí me entiende? El libro de Isaías dice, ¿sí me entiende? Lo dice. ¿Iban a ser quién? Una virgen iba a dar a luz a un hijo. Y le iban a poner el nombre Emmanuel. Esa es una profecía. ¿Sabe cómo? Dios le dijo a Isaías, ¿verdad? Dios le dijo a Isaías que eso era lo que iba a pasar. Pero sabemos que una profecía no puede ser tomada profecía hasta que tiene el cumplimiento. Vamos a ver quién cumplió esta profecía. Está escrita en la Biblia. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Está escrita en el Antiguo Testamento, pero ¿dónde está el cumplimiento? Vamos a ver, ¿ok? Recuerda esto, lo que acaba de leer ahorita. Ahora, lo que está diciendo Isaías ahí se lo está dirigiendo a quién. Dios se lo dijo a Isaías. Sí, pero ¿a quién le está diciendo Isaías ahí? Él nomás está profetizando, está diciendo que es lo que va a pasar. Dice que su pueblo, ¿no? Lo voy a leer por usted, ¿ok? Verso 13. Dice, entonces Isaías dijo, escucha ahora ustedes, los de la dinastía de David. Los de la dinastía de David, no les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen la misma con la de Dios. ¿Verdad? 14. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven recibirá y dará luz a un hijo y lo llamará Emmanuel. ¿Ok? Esa es la profecía. Entonces le está hablando al pueblo de David, el pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Sí sabe quién es el pueblo de Israel? Sí, ¿Quién es? el pueblo de Dios. Por eso Dios está hablando que entre la gente
Entre la gente que estudia la Biblia, en otras palabras, está la gente de Dios. ¿Sí me entiende? Por eso dijo Jesús, hay mucha gente que estudia la Biblia, pero solo la gente de Dios va a entender lo que la Biblia dice por medio de las profecías. ¿Verdad? Por eso cuando Isaías está hablando que a la dinastía, a la gente de Dios. No toda la gente va... de Dios o la gente del pueblo de Israel? El pueblo de Israel, toda la gente de Israel, no toda la gente de Israel era gente de Dios. ¿Sí me entienden? Solo los escogidos de Dios. ¿Va? Es por ejemplo ahorita en todo el mundo, no todo el mundo, o no todo el que haga decir que son hijos de Dios, son realmente hijos de Dios. No todos. No todos son hijos de Dios. Entonces, ¿de quién son? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, usted tiene su hija ella. ¿Qué tal decir otra joven como ella, con el mismo nombre, con la misma edad, todo igual? ¿Esa lo hace ser su hija? ¿Qué es lo que hace ser su hija? ¿Sí me entiende? No el nombre, no la edad, nada de eso. Lo que hay dentro de ella, que es que su misma sangre. Entonces, los que usted dice que no son hijos de Dios, ¿quién los hizo? No porque Dios haya hecho todo, son creación de Dios. Entonces, pero entre la creación de Dios no todos son hijos de Dios. Entonces, o sea, Dios hizo a Satanás, pero Satanás no es hijo de Dios. Entonces, ¿qué es? Son creación de Dios. Bueno, supongamos los espíritus, ¿no? Entonces, los seres humanos, que según usted dice que no vienen de Dios o que no son hijos de Dios, entonces, ¿hijos de quién son? De Satanás. De Satanás. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar a un hijo de Dios y un hijo de Satanás? Pues buena pregunta. Dios dijo, escucha pueblo de Dios, que cuando venimos a entender la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí me entiende? Cuando nosotros venimos a identificar por medio de la Biblia, al conocer a Cristo, somos hijos de Dios. Hoy tenemos que llamar versos, ¿ok? Qué buena pregunta que me hizo eso. ¿Cómo podemos identificar quiénes son los hijos de Satanás, quiénes son los hijos de Dios? Hay un verso que dice, mis ovejas escuchan mi voz. Ellas me reconocen y yo las reconozco a ustedes. Los hijos de Dios, por eso cuando Él dijo entre la gente, ¿cómo podemos ser que somos hijos de Dios? Cuando venimos a aceptar el testimonio de Cristo a través de la Biblia. Porque la Biblia testifica de Cristo. Ahora, si no existiera la Biblia, ¿cómo me podría usted decir, o cómo me podría comparar usted, cómo poder seguir a Cristo? Si no existiera, supongamos, el Nuevo Testamento. No sé. Porque lo único que tenemos ahorita, desde que Cristo vino, existe eso. Yo creo que si Dios no nos hubiera dejado la Biblia, Él nos hubiera dejado otro medio. Yo no puedo ponerme en el nivel de Dios para decir, ese es el medio que ustedes van a usar para que me conozcan a mí. No puedo decir eso. Sí, Ahorita el único medio que Dios dejó, si me entiendes, es la Biblia. Y nada más. Y nada más. Si no existiera la Biblia, puedo asegurar que Dios haya hecho otro medio. Entonces, pero no sé qué medio Él hubiera hecho. Para los que no conocieron la Biblia, la palabra de Dios, ¿se podrán salvar o no? El día del juicio no ha llegado. ¿Pero se pueden salvar o no? Sí, se puede salvar. Porque Dios lo que quiere salvar es nuestro espíritu, no nuestro cuerpo. Aunque ellos no estén aquí, literalmente, no ha llegado el día del juicio, y si ellos nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios a través de la Biblia, Dios les va a dar la oportunidad donde ellos se encuentren a escuchar el mensaje. Entonces no es tan necesario la Biblia. En la tierra sí. Es el testimonio que Dios dejó. Cuando hablamos terrenalmente, cuando hablamos en esta tierra, ¿sí me entienden? Sí. Estamos aquí en esta tierra. Sí. Pero si usted ya no está en la tierra y está en otra dimensión, ¿para qué usar la Biblia? Tal vez Dios está usando otro medio, pero aquí en la tierra sí. Entonces para todos los vivientes, aunque no lo hayan conocido. Vivientes. Por eso, los que ya murieron sin conocerla. Es otra historia. Estamos hablando de los que viven, los que estudian la Biblia. Los que no están aquí no estudian la Biblia. Estamos hablando de los que estudian la Biblia. Ok, vamos a ver el cumplimiento de la profecía. Ok, vamos a ir al libro de Mateo. Mateo,
capítulo 1. Al principio había muchos... Mateo capítulo 1. Al principio Mateo había capítulo muchos 1, verso, vamos a leer verso 18 al 23. Vamos a ver el cumplimiento de la profecía, ¿ok? Lean. Usted, porque eso es estudio bíblico. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó esperando por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, era un hombre excelente y no quería desacreditarla, pensando firmarle en secreto un acta de divorcio. Estaba pensando en esto cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no temas llevar a casa a María tu esposa, porque la criatura que espera es obra del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo al que le pondrán el nombre de Jesús, porque él salvará a los pueblos de todos los pecados. Todo esto ha pasado para que se cumpliera lo dicho que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Ahí está. ¿Se me entiende? Dios profetizó en el Antiguo Testamento lo que iba a pasar. Pero ahí está escrito nomás. ¿Dios o Isaías? ¿Recuerda que Dios le dijo a Isaías? Entonces Isaías. De Isaías escribió. Isaías escribió lo que Dios le dijo. Entonces ahí estamos correctos. Entonces, ¿quién profetizó? Isaías. ¿Quién le dijo? Dios. Ok. Dios, ¿verdad? Dios le dijo a Isaías lo que iba a pasar en el futuro en el Antiguo Testamento. Esa es una profecía. ¿Sí me entiende? Por eso la gente que entendió las profecías por medio del testimonio de la Biblia pudieron reconocer de a quién, al Mesías, a Cristo. Pero la gente, ¿sí me entiende? Que aún decía que creía en Dios, no entendieron. Porque hay diferentes tipos de gente estudiando la Biblia. Pero esa gente fue probada como gente de Dios. Y aceptaron que ese hijo que nació fue Jesús, el que estaba profetizado, el que iba a venir a salvar al mundo. ¿Por medio de qué? Del cumplimiento de la profecía. Escrita en el Antiguo Testamento, cumplida en el Nuevo Testamento. Si nosotros entendemos las profecías y sus cumplimientos, vamos a entender de Cristo, y Cristo nos va a dar a nosotros la salvación. Y eso nos hace ser gente de Dios. Si no, tenemos otra intención, estudiando la Biblia, otro propósito. ¿Sí me entiende? Que no nos lleva a la salvación. Por eso Jesucristo dijo: ustedes no quieren venir a mí a tener esa vida, porque nosotros tenemos otra mente, tenemos otro espíritu, tenemos otro, ¿sí me entiende? Otra cosa que no nos conecta a Dios. ¿Sí me entiende? Por eso es muy claro. Si su intención es, así como Jesús dijo, aquí no estamos para investigar, ¿sí me entiende? La palabra de Dios es la palabra de Dios. Sí, pero de eso nos sirve muchísimo para saber realmente quién dice la verdad, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta? Por eso Jesús dijo, cuando Jesús vino a esta tierra, exactamente. Entonces, si uno no investiga y se queda únicamente, por ejemplo, si yo le creo a usted, ¿no? No me tiene que creer a mí. No, te voy a poner un ejemplo, no necesariamente tengo que creer, ¿no? No créame lo que yo digo, ¿ok? Usted crea lo que la Biblia dice. Y de ese momento hay que aclarar, cualquier cosa que yo le diga, tiene que ser basada en la Biblia. Cualquier cosa que yo le diga y no está basada en la Biblia, no lo tiene ni por qué creer. Por eso lo que ¿Sí le digo, el testimonio que nosotros tenemos que dar aquí en la iglesia de Dios es basado en la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si la Biblia dice eso, yo lo creo. Si la Biblia no lo dice eso, aunque ella me lo haya dicho, yo no lo creo. Así nos enseñamos. ¿Ok? Sí, por eso es lo que le digo. Por ejemplo, si yo le creo a usted... No me tiene que creer a mí. Te estoy poniendo un ejemplo. Le estoy poniendo un ejemplo. Yo le estoy poniendo un ejemplo. Yo no estoy aquí para glorificarme yo. Sí. Estoy nomás para el testimonio de la Biblia. Yo le estoy poniendo un ejemplo, no le estoy diciendo que le voy a creer. A Cristo. Sí, ese ejemplo no lo acepto. Sí. Yo no le estoy diciendo que le voy a creer, ¿no? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque, como le digo, a mí me han llegado muchísimos diferentes grupos, y cada uno dice: yo tengo la verdad, Señor, y Eliseo, todo lo hablo con las Sagradas Escrituras. Señor Eliseo, desde el momento que yo lo conocí, yo nunca le dije: yo tengo la verdad. Lo único que le dijimos nosotros, queremos invitarlo a estudiar la Biblia. La verdad, si me entiendes, Cristo.
Nosotros testificamos de la verdad. Yo testifico de la verdad que es Cristo. ¿Sí me entiende cuál es mi base? La Biblia. Sí, tiene que tener, cada uno tiene que tener Yo su nunca base dije en y ningún saber, momento. ajá, Yo nunca dije en ningún momento de ustedes en su transcurso de la vida se han encontrado personas que dicen yo tengo la verdad. Yo no estoy diciendo eso. Yo testifico de la verdad. Testificar es diferente si yo tengo la verdad. Quien tiene la verdad es Cristo. Yo digo yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo testifico de Cristo a través de la Biblia. Yo no estoy diciendo, ¿sí me entiende? Pues cualquier cosa como que yo le todo diga. el mundo, ¿ah? No es cierto. Usted me acaba de decir ahorita, no se contradiga. Sí, como Usted me todo acaba el de decir mundo. ahorita. Cada uno dice, pues yo tengo la razón, yo tengo la Completamente verdad, diferente, ¿no? completamente términos diferentes. Si no nosotros podemos entender términos, porque veo que usted es una persona de términos, si me entiendes, fíjense lo que yo acabo de decir y lo que la otra gente dice. Yo tengo la verdad, yo no me estoy testificando de la verdad que es Cristo. Sí, y quién dijo que esto era verdad también, ¿no? Yo le acabo de probar ahorita. Sí. Yo le acabo de probar, simplemente que hay diferente gente. ¿Sí me entiende? Pues no del todo me acabo de probar porque, sí, ¿Yes? Le acabo de enseñar una profecía Sí. y su cumplimiento. sí. ¿Y eso está testificado? Eso está en la Sagrada Escritura, Claro pero que como sí. le digo, sí, Eso, a través de la Biblia, Sí. va a ser encontrar a la gente de Dios que va a creer en Cristo y va a recibir la vida eterna. sí, pues, toda persona cree en Cristo, ¿No es cierto? ¿sí? ¿No es verdad? Todos creen en Cristo, Eso es una ignorancia de decir Sí. que todas las personas creen en Cristo. sí, ¿No es todos cierto? creen en Cristo. ¿Todas creen en Cristo? ¿Todas creen en Cristo? ¿Qué tal los ateos? ¿Qué tal los mormones? Perdón, los budistas. ¿Qué tal los que creen en esta, ¿cómo se llama? Mohammed. Sí, todos creen, No, todos creen en la existencia de un Dios y sabemos que Jesús es Dios. Ahí es diferente. Entonces, Dios ¿qué y es? Cristo es diferente. Yes, sir. Entonces, ¿Cristo no es Dios? Tiene que entender qué es Cristo y qué es Dios. Entonces, ¿Cristo no es Dios? ¿Jesús no es Dios? El concepto Cristo y el concepto Dios es completamente diferente. ¿Cuál es la diferencia? Ahí está. Dios porque dice que todos creen en Cristo. Sí, todos, si creen en Cristo, creen en Dios, porque Dios no es separado. Una pregunta está aquí. Muchas, pero no. A ver, écheme. Por eso es lo que le decía. Si yo quiero saber el origen de las Sagradas Escrituras, entonces tengo que saber quién fue el que dijo, ¿no? Porque al principio, de lo que poco que yo he estudiado, al principio había muchos escritos, ¿cierto o no? Muchos escritos, Al principio había muchos escritos. como en el primer siglo. ¿Puedes hacer más, como dar más información? No sé de qué escritos está hablando, no sé de qué principio está hablando. Sí, me entiendes? muchos escritos que se consideraban como palabra de Dios, ¿o no? Yo no he escuchado nada de eso. ¿No? Bueno, entonces si no he escuchado nada, entonces por eso, a lo que yo tengo entendido, Lo único que he escuchado es esto, es lo único que sí, a lo que tengo entendido, No sé de eso. a lo que tengo entendido, Pablo y Timoteo vivieron en el primer siglo, ¿no? Y usted me dijo que vivieron en el año 1400, entonces por ahí me está mintiendo, ¿no? Ya le dije, el testimonio es de Cristo. Usted crea lo que la Biblia testifica. ¿Sí me entiende? Usted crea lo que la Biblia testifica. Entonces la estudio solo, ¿Ah? la estudio Ok. solo, ¿no? ¿Qué le parece? Sí, Concluimos este estudio. bueno, Ok. entonces mejor la estudio solo. Ajá. Y no me meto en complicaciones de que se enoje o ver lo que está escrito, sino tengo que investigar en los primeros siglos, hasta el final, ¿no? Hágalo. Hasta el final, y entonces me doy cuenta quién tiene la verdad o quién está mintiendo, Ya, hágalo. ¿no? Ajá. Entonces, Por su propio bien. esa sería la razón. Hágalo. por Entonces, al menos que usted quiera probar lo contrario. Hágalo. Nosotros no tenemos que probar nada, nosotros nomás estamos testificando lo que creemos. Pero por su propio bien, usted puede hacer eso. Claro que sí. Sí, pues eso es lo que hago, lo que estoy haciendo, Sí, adelante. tratar de saber quién tiene la razón. Ya. Entonces, si alguien no tiene la razón, entonces es como al tiempo de Jesús, que había muchísimos grupos también, ¿no? Eso. ¿No? Entonces, cada uno buscaba su propio beneficio y al final del cabo, pues, es lo Es mismo lo que- de hoy, ¿no? Es lo que estamos buscando. ¿Sí me entiende? El testimonio de Cristo que nos va a llevar a la vida eterna. Eso es lo que tenemos que hacer. Ah. No acostumbrado a mentir. Él habló con la verdad y aún así hablando con la verdad lo querían matar.
Y, Sí, pero esa es la misma verdad. gente que según él creía en él. La historia se repite. Sí, de Yes. igual manera. Dijo que, y si cuando tenga y muchos chance, querían valerse a través de las Sagradas Escrituras, yes, ¿no? cuando tenga chance puede leer el libro de Juan capítulo 15. Por eso cuando él vino dijo, todo lo que me hicieron a mí se lo van a hacer ustedes. ¿Sí me entienden? Porque la Biblia claramente testifica dos clases de gente. Sí, pero es que, como le digo, yo tengo que saber quién fue el que dijo que esta palabra era inspirada por Dios. Ya te lo dije. No nada más como... No me